Bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo sobre Fazbear Entertainment Storage, un FNAF fangame que vendría siendo el remake de otro juego llamado Fazbear Fright Storage. En esta oportunidad conocerás un resumen y explicación de todos los acontecimientos ocurridos en este juego. Este fangame toma lugar una década después del cierre de la última pizzería de Freddy Fazbear. Aquellos personajes icónicos que alegraron a más de un alma infantil actualmente no es recordado por nadie, ni siquiera por el niño más feliz por la presencia y simpatía de ellos. En la actualidad están averiados con graves daños, donde muchos no podían repararse y se recuperaron para obtener piezas. Los animatrónicos se van a encontrar en una instalación de almacenamiento, donde, aparentemente, necesitarían un guardia nocturno para vigilar a los antiguos animatrónicos que ahí yacen. El protagonista de nombre anónimo recibe en su primer turno un mensaje pregrabado de quien parece ser el dueño del presente almacén, llamado Henry, dándole las gracias por haber tomado el puesto que necesitaba ser ocupado por alguien con poca anticipación, añadiendo que su solicitud ha sido perfecta para el caso. Todas las noches el protagonista recibirá mensajes de él para guiarlo a lo largo de la semana, o al menos hasta que se oriente. Henry especifica que aquí se encuentran las reliquias de una cadena de pizzerías para niños que una vez fue muy popular, añadiendo que las últimas pizzerías de esta cadena han estado cerradas hace un muy buen tiempo, y que algunos objetos en este edificio son incluso más antiguos. Los animatrónicos que aquí se encuentran han sido desechados, debido principalmente a que se han percibido falla en ellos. No especifica cuáles, pero si eres un fanático de FNAF podrás tener una idea de a qué tipo de fallas podría estar refiriéndose Henry. Durante todo este tiempo han estado acumulando polvo. No obstante, Henry confirma con sus palabras que ha estado viendo signos de actividad dentro del edificio, donde pensaría bajo su propio juicio que estos robots han estado siendo manipulados fuera de servicio intentando reactivarlos. Henry aclara que no debe preocuparse de encontrar a quien probablemente ha estado manipulando los robots, sino que debe estar más preocupado por los propios animatrónicos, especificando que estos mismos han sido diseñados para caminar libremente por el edificio, con la finalidad de entretener a los invitados de ese entonces. Es probable que esta función se haya activado debido a la manipulación de alguien que de momento es anónimo, pero se piensa que además de activar este sistema de movimiento, no sabe con certeza si habrá alterado también su inteligencia artificial, lo que significa que no sabe cómo reaccionarán si se encuentran al lado del protagonista. Para evitar esto, el personaje tendrá a su disposición varias herramientas que le va a permitir aguantar por las noches. Le enseña sobre el uso correcto de las cámaras, le menciona la importancia del suministro de energía, el uso de linterna y otras cosas. Más adelante, Henry ha sacado conclusiones sobre su sospecha en la manipulación de los animatrónicos, donde confirmaría que alguien sí las ha estado llevando a cabo. Sin embargo, desconoce la naturaleza exacta de esta manipulación, teniendo solo el conocimiento de que tienen movimientos no programados, revelando que ha tenido que vivir una experiencia así hace varios años atrás. En el quinto turno nocturno de nuestro protagonista anónimo, Henry confirma con sus palabras que no tiene sentido que estos animatrónicos sigan existiendo, siendo que, a este punto, salvarlos no es un objetivo muy convincente. Le duele verlos así, con un propósito tan malicioso como la que están intentando hacer ahora con el protagonista. Le pide disculpas por no deshacerse de estos robots antes, explicándole que estos animatrónicos en algún momento atrás fueron muy importantes para él, siendo que ahora no son más que una herida que puede supurar. Henry, en un tono decidido, confirma con sus palabras que, al día siguiente, después de que termine el turno del protagonista, va a venir personalmente al edificio y los va a desmantelar él mismo. Le dice que al día siguiente deberá marcar presencia para su último turno nocturno, asegurándose de que no exista más actividad de sus restos, añadiendo que este será el último mensaje otorgado al protagonista. Luego, en la sexta y última noche del protagonista anónimo, notará la ausencia de todos los animatrónicos con los que se ha enfrentado en las primeras 5 noches. No obstante, aparecerán en esta oportunidad 2 animatrónicos que al parecer no estaban programados para activarse antes, siendo estos Fazbear y Spring Bonnie. Tal parece ser que Henry no los ha desmantelado, debido quizás a que en las noches anteriores no demostraban tener un comportamiento inapropiado como lo hicieron los demás. Consideren el hecho de que, en una oportunidad,
Ha mencionado que los animatrónicos eran muy importantes para él desde hace un tiempo atrás. Tal vez, debido a la nostalgia y cariño que le tenía a estos robots, al ver que no tenían un comportamiento extraño, decidió no desmantelarlos. Debido a lo anterior mencionado, el protagonista debe lidiar con estas dos amenazas en esta nueva oportunidad. Al sobrevivir hasta las 6 AM, no sabemos más sobre el paradero del vigilante nocturno, ya que en un acto siguiente aparecen los créditos. Se puede teorizar que, tras sobrevivir hasta las 6 AM, el protagonista pudo salir ileso y que al día siguiente, Henry, al percatarse de que estos robots tuvieron un comportamiento extraño, los desarmaría también. No obstante, si observamos el juego anterior creado, este mismo sí tendría un final, donde lamentablemente el protagonista moriría en manos de Fredbear cuando intentaba salir. En ese mismo juego, al completar la Custom Night más compleja, aparecerá una cinemática que dejaría las cosas mucho más claras. Ya se ha mencionado anteriormente que Fazbear Entertainment Storage es un remake de todo lo que estamos viendo en este juego, pero no cabe duda de que, con todo lo que acabamos de observar, se podría atribuir los hechos que ocurrieron a la última entrega. Fazbear Entertainment Storage carece de una explicación de qué ha sido lo que ocurrió al final, y la Custom Night tampoco revela información al respecto. También queda la duda de quién era la persona que realmente llevaba a cabo la manipulación de los animatrónicos del almacén. Tuvo que haber sido alguien, debido a que Henry había mencionado en una oportunidad que su sospecha de que alguien los manipuló era cierta, pero nunca se reveló quién ha sido. Si crees tener una teoría al respecto, puedes dejármelo saber en comentarios. No se ha revelado en ningún momento el nombre ni la procedencia del protagonista en este juego, y por ende no sabemos si corresponde a un personaje relevante para la historia, o simplemente fue uno nuevo que tenía solo el rol de ser un vigilante nocturno y nada más. No se especifica el año en que se lleva a cabo el presente fangame, y tampoco se puede usar información del juego anterior en esta oportunidad, ya que en la versión de antes se almacenaban a los animatrónicos mientras se hacían los arreglos para una reapertura de la pizzería. Recordemos que Fazbear Entertainment Storage se lleva a cabo 10 años después del cierre de la última pizzería, donde no se mencionaría en ningún lado sobre una posible reapertura, ni mucho menos si los robots han sido desmantelados al final por Henry. No cabe duda de que falta información con respecto a la historia, pero dejando eso de lado, a la audiencia de FNAF le ha generado una gran impresión por la jugabilidad y los grandiosos diseños creados para este juego. Puede que el final haya dejado dudas, pero la jugabilidad es realmente desafiante y los diseños son el digno arte que nuestros ojos pueden apreciar. ¿Qué opinas tú? ¿Tienes algo que desees mencionar después de todo lo anterior visto? Bienvenido seas para comentar si lo deseas. Este ha sido el resumen y explicación de Fazbear Entertainment Storage. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense y que tengan un excelente día.